Aló, buenos días. Buen día, profe. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Aquí, tratando de comenzar un día. Vamos a trabajar el día de hoy con el tema que es referido a las fluctuaciones. ¿Verdad? A las fluctuaciones económicas. El enlace que le mandé de parte de la América no me funciona, entonces tuve que volver a mandar ahí otro enlace para que nos podamos conectar y trabajar con esta sesión de clase el día de hoy. Aunque ya comenzamos presencialmente en la clase anterior, pues hay que ver cómo se adecúan y se adaptan al sistema, dado de que vamos a trabajar así. Entonces, Profe, una consulta. ¿sí? No me aparece su clase en la plataforma. ¿Cómo es que te llamas vos? Laura. Ah, perdón, Laura. Disculpame, que no aparece como Lau ahí, estaba poniendo Lau, entonces no te reconocía la voz también. Sí. El sábado pasado me diste el papel con la lista, ¿no? Sí, profe. Ah, entonces déjame ver. Voy a hacer esa operación ahorita. Vamos a ver. Te voy a compartir para que mires cómo lo hago. Voy a compartir aquí pantalla. ¿Cómo dilatan esas partes? Entonces, vamos a participante, ¿verdad? Entonces, matricular usuario. Entonces, Laurita, dame completo tus dos nombres. Laura Pamela. Pamela. Sí. Aquí está. Ya. Aquí nomás el sistema matricular usuario. Ahora sí, Laura. Ahora sí, Laurita. Mira, aquí aparece. Ahí está, mira. Aquí, ¿ve? ¿Estás viendo? Ok. Ahí te lo estoy Voy a soplando. salirme y volver a entrar para ver si me aparece ahorita, profe. Bueno, hacerlo igual, pues, y volvés a entrar
Pero puedes entrar ahí mismo, como estás ahorita, estás conectada, puedes darle clic en Google, no sé cómo tenés tu navegador puesto ahí. Pero bueno, si puedes salir, salite, no hay problema. Ok. Ahora sí, profe. ¿Verdad que está? Sí, ya. Sí, ¿eh? Entonces, bueno, voy a comenzar con usted, pues, para que vayamos platicándola ahí al suave, como decimos popularmente. Vamos a trabajar en línea alrededor de 40 a 50 minutos lo que tarda el Zoom, porque eso es lo que el Zoom se programa. Ya después Ok. no voy a conectarme, sino que podés ir haciendo las tareas, pues lo que está ahí. Voy a subir tal vez una tarea, pero esa tarea no la voy a calificar, pero la podés ir trabajando. Ok, profe. Entonces, aquí estamos entonces. En las fluctuaciones económicas, las relaciones económicas, voy a salirme de aquí. Voy a irme al sílabo. ¿Ya? Entonces, aquí está la plataforma. Déjame ver acá. Entonces, bueno, ¿qué podemos entender por fluctuaciones económicas? Bueno, podemos decir que las fluctuaciones económicas es como una especie de desestabilización en las tasas de crecimiento económico en los países. O dicho de otra manera, las fluctuaciones son las variaciones económicas, las variaciones de los valores, o lo podemos decir también subidas y bajadas de los, perdón, de los indicadores económicos, de los indicadores macroeconómicos respecto al periodo que ya pasó en un determinado de tiempo, por decirlo así, que está en desarrollo, está en proceso, por decirlo así. Entonces, eso es lo que se puede entender por una fluctuación de una economía. Vos sabés que los indicadores macroeconómicos de una determinada economía tenemos lo que son el Producto Interno Bruto, es un indicador económico. Si el Producto Interno Bruto de una determinada economía refleja una baja, qué sé yo, si estaba en el 4.5% o que estaba en 37 millones de dólares de un país, por ejemplo, y de esos 37 millones de dólares bajó a unos 25 millones de dólares, entonces habría que ver cuáles fueron las fluctuaciones económicas que se dieron en ese periodo, o la subida y la baja, como decimos en el buen nicaragüense, pues, que hubieron en ese periodo. Ahora, ¿cuáles son esas variables a las que yo me estoy refiriendo? Puede ser las variables en cuanto a la tasa de crecimiento, un ejemplo. Puede ser, digamos, la inflación de la moneda, puede ser también la depreciación de la moneda, puede ser también de que las importaciones y las exportaciones hayan tenido un déficit en ese periodo, porque acordate que la balanza comercial es la balanza comercial
es un segmento que estudia, por decirlo así en ese término, el área, pues cómo va funcionando la balanza de pago. Entonces las fluctuaciones pueden darse en ese concepto de los indicadores macroeconómicos, ¿verdad? Porque en todo caso la macroeconomía, los indicadores macroeconómicos básicamente son aquellos elementos que componen los conocimientos de la economía. Entonces, pero debe de tenerse entendido cuáles son esos indicadores macroeconómicos, ¿verdad? Cómo se debe interpretar el nivel del manejo de esos agregados económicos, por ejemplo, los aranceles, ¿verdad? Que hay, a qué se deben las fluctuaciones. Hay fluctuaciones a largo y a corto plazo. ¿Qué puede hacer la política económica cuando hay esas recesiones y depresiones? También se puede conocer como recesión y depresión. Por ejemplo, una economía en el sistema crítico económico que se le presente en la economía mundial, la etapa de las crisis económicas en el mundo, sucede de que puede haber, digamos, un problema en la balanza comercial o un problema de crisis. Por ejemplo, la recesión de los años 30 del siglo pasado demostró de que habían variaciones impacto profundo en la estabilización de la economía. Entonces es muy importante entender en qué consisten esas fluctuaciones económicas. Entonces, ¿qué deben de hacer los gobiernos para aplicar las distintas políticas comerciales o económicas que están dentro de ese periodo? Bueno, hay que tomar en cuenta, perdón, hay que tomar en cuenta cómo se debe estimar. Permítame un segundito, estoy con un asuntito. Ya regreso. Ok, aquí estoy de nuevo. Muchas gracias, disculpen. Sí, claro, profe. Entonces, ahí hay digamos, tres interrogantes, que esas son las tres preguntitas que se las voy a poner ahí para que la trabajen de una manera no sumativa. Claro, la tarea con valor ya está puesta en la tarea, en la plataforma. Entonces, decía, ¿cómo puede reducir la política económica de un determinado gobierno la duración y la gravedad de estos problemas de variaciones en la economía? Ya te dije que hay valores que se identifican dentro de esas fluctuaciones, como es la inflación, la recesión, la crisis, la depresión, la recesión. Entonces, son términos bastante parecidos, pero significan distintos conceptos: la depresión, la recesión, la devaluación, ¿verdad? La devaluación de la moneda, el desequilibrio en la balanza de pago, las importaciones. Si las importaciones en un periodo de tiempo bajan grandemente, entonces impacta grandemente en la economía de un país, pues, de una nación, pues. Entonces, eso hay que tener en cuenta, pues. Entonces, yo creo que es interesante, mantener, digamos, el concepto y tener el conocimiento cómo se debe salir de ese problema, de esas fluctuaciones. Y como ya te dije, quienes pueden salir de esos fenómenos económicos son los gobiernos aplicando políticas económicas. Puede ser, por ejemplo, te voy a decir lo siguiente: ¿cuál política económica puede ser para que se pueda reducir esos desequilibrios en la economía? Bueno, puede ser, digamos,
la apertura de nuevos espacios de trabajo, el empleo pues de la nación, un pleno empleo, porque así fue como Estados Unidos y el mundo de aquel tiempo, en los años 30, salieron de la recesión económica. Apareció la gran idea de Maynard Keynes, perdón, y propuso en su teoría económica, en la teoría de precio y en la teoría de pleno empleo, dice que la única manera para para salir del problema crítico económico que está Estados Unidos y Europa y el mundo en ese momento, sobre todo Europa y Estados Unidos, es ir creando fuentes de empleo y pleno empleo. Pleno empleo significa que todas las personas con capacidad de trabajar deberían de estar en un lugar de trabajo. Eso es lo que significa pleno empleo. Pues en términos económicos podríamos entender que tiene otra connotación, pero te lo digo con una explicación muy simple, pues de que todos aquellos que tengan la capacidad de trabajar, trabajaran, pues, y que todos aquellos que tengan la oportunidad de trabajar, lo hicieran. Entonces, eso es lo que se refiere como cuando hablamos de pleno empleo, pues. Y así salieron. Esa es una de las medidas, ¿verdad? Profe, en eso de pleno empleo también se puede decir la inversión extranjera. Sí, porque las inversiones extranjeras abren espacios de trabajo para la población allí. Entonces, ¿cómo salieron los Estados Unidos? Perfecto, buena pregunta. Dice, bueno, las empresas están cerradas, tienen un ciclo cerrado, entonces hay que dar espacio para que la gente para que las empresas se desarrollen, ¿verdad? Eh, Eso se llama oferta agregada en una economía cerrada, ¿verdad? Entonces ya se va a ir logrando un equilibrio macroeconómico en una determinada economía. Y en la medida que la oferta en la medida que la oferta y la demanda mejoren en una economía, ya sea esta cerrada o abierta, entonces las fases del ciclo económico en las fluctuaciones en las que se encuentran, van a ir recuperándose, pero normalmente las fluctuaciones económicas son cíclicas. ¿Qué significa esto? Que las fluctuaciones económicas van a estar hoy en este nivel y mañana van a estar en otro nivel, y eso se llama las oscilaciones recurrentes, ¿verdad? Son oscilaciones recurrentes de la economía en las que las fases del ciclo económico presentan un grado positivo y en otra presenta un grado negativo. Entonces esos son ciclos recurrentes, por decir, fases o ciclos recurrentes, perdón, que puede estar dentro de una fluctuación económica, pues. Profe, un ejemplo podría ser cuando Europa estaba teniendo, creo que después de la Segunda Guerra Mundial, que los Estados Unidos aplicó el Plan Marshall. Ah, sí, correcto. Entonces, ¿qué significó el Plan Marshall en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial para los europeos, para Estados Unidos? Una fase básicamente de recuperación de los países, porque el Plan Marshall oxigenó a los países europeos y a los mismos Estados Unidos para que pudieran recuperarse y desarrollar su economía. Uh-huh. ¿Qué es lo que dio? Préstamos, le dio espacios de desarrollo tecnológico, ¿verdad? Fíjate cómo Europa se recuperó en menos de 40 años. Europa se recuperó cuando quedó totalmente devastada por la guerra. Sí. Entonces, vemos ahí más o menos, ya te di más o menos en qué consiste la fluctuación, en lo que ahí, o sea, tendrían que hacer los estudiantes y en tu caso, pues, meterte un poquito más a internet e ir investigando en aspectos que yo he mencionado. Por ejemplo, los tipos de fluctuaciones, ahí los vas a encontrar en internet también. Los tipos de fluctuaciones están basados en qué o cómo se dan esto, ¿verdad? Como te dije, son oscilantes. Son oscilantes.
Lo que pasa es que el capitalismo industrial y mundial, las crisis son necesarias para ellos, porque suben y bajan, esas crisis son siempre dadas en el capitalismo, y ellos sacan algo positivo de esas crisis, ¿ya? Por ejemplo, las fluctuaciones, si digo que son oscilantes, hay fluctuaciones que se pueden clasificar como regulares, y hay fluctuaciones que se pueden clasificar como irregulares. Las regulares a la cíclica que me estoy mencionando. ¿Ya? Son cíclicas, es decir, un anillo, una vuelta que da y vuelve al mismo afán y al mismo punto de origen que comienza, de donde terminó, ahí comienza y ahí llega, pues. ¿Me entiendes? Entonces, eso es cíclico, ¿ya? Está dando vueltas. Como cuando, te acordás tal vez cuando eras niña o cuando los niños juegan esa rueda así, eso es cíclico. ¿Ya? No sé cómo se llama esa rueda, ese ejercicio que hacen en los colegios. ¿Sí? Se podría decir que no es cambiante, profe, que siempre retorna al mismo lugar. Es correcto. O sea, es cambiante en la medida de que en la misma proceso cíclico van creándose formas. Porque quien hace cambiar las variaciones es la política económica que aplica el gobierno. Por Ajá. ejemplo, si vos tomas una variable como la inflación, entonces el gobierno tiene que buscar más. ¿Cómo puede castigar la inflación o la devaluación de una moneda en un determinado país? Importando y exportando, ¿sí o no? Sí. Entonces entonces pueden cambiar en ese proceso, pero al llegar a la misma vuelve, cada 30, cada 40 años se están dando esas crisis en el capitalismo mundial. Entonces, en este caso, las fluctuaciones cíclicas son aquellas en las que en una época de crecimiento va enseguida, ¿qué cosa? La baja. O sea, la curva sube, ya te lo acabo de decir, la curva sube durante 30 años, 40 años en una economía capitalista y después la curva comienza a descender. Digamos, en los años 30 apareció la recesión. Acuérdate que el capitalismo también entró en una crisis, creo que a principios de los 90. En los años 70 hubo otra crisis. Entonces, hablemos de que desde que los 30 hasta los 70 pasaron 40 años, supongamos. Pero vieron la crisis del petróleo en los años 30, que hubo una baja del petróleo enorme, que el barril llegó a costar creo que $30 por barril. Ahí comenzó otra crisis. Vuelve la curva, de ahí comienza el mismo sistema a cambiar esa curva y la vuelve a acelerar hacia arriba. Y después vuelve esa curva a bajar hacia abajo y ahí es donde se puede entender como curva oscilante o como curva descendente. Entonces, y ahí es lo que se puede entender también como cíclico. Bueno, todo es como la tengas, hacia arriba, hacia abajo o cíclico. Ahí. Entonces, esa es una fluctuación regular o cíclica. Ahora, la irregular es aquella fluctuación que se caracteriza por las variaciones no periódicas, es decir, es todo lo contrario a la cíclica. En la cíclica son periódicas, son constantes, ¿ya? Las fluctuaciones en el número de, en el caso de las irregulares, son no periódicas, pues. Tiene que ver mucho la población. La migración, por ejemplo, es un valor. O sea, la gente se va del país, entonces hay problemas de crisis económica. ¿Estamos claros, Laurita? Profe, entonces con las irregulares todavía no estoy muy clara. Ajá. ¿En qué sentido, Manuel? Por ejemplo, en que dice que son debidas a cambios excepcionales en factores ambientales. Ajá. Un ejemplo podría ser la migración. Podría ser la migración, claro. Puede ser la migración porque la migración impacta negativamente acordate que es fluctuación económica. Es decir, son variaciones cíclicas o no cíclicas en el comportamiento económico de un país. Entonces,
Si en Costa Rica se encuentran 500, medio millón o 700,000 personas en nicaragüenses en Costa Rica, ¿qué es lo que significa para la economía de Nicaragua eso? ¿Un plus o un menos? Menos. Menos. Entonces eso no tiene que ver con las fluctuaciones. Claro que sí. Ok. Si en Nicaragua no hay pleno empleo, entonces las fluctuaciones son constantes. Yo diría que las dos, pues tanto la regular como la irregular son constantes. Otro ejemplo del irregular, profe, ¿cuál puede ser? De la regular, No, a la irregular. puede ser los problemas ambientales, dijiste, ¿verdad? Sí, los problemas ambientales. Porque los problemas ambientales, si el país no está capacitado económicamente para enfrentar ese problema ambiental de grande cantidad, mira lo que ocurrió en el 98 con el huracán Mitch, lo que ocurrió con los dos huracanes que entraron en Nicaragua. ¿Vos crees que Nicaragua, el gobierno tiene capacidad de enfrentar esa consecuencia, secuelas que deja el huracán? No, no lo tiene. Entonces la economía fluctúa, porque todo aquel presupuesto que está dedicado para una determinada área en la economía en Nicaragua tiene que ser desviada para poder paliar ese problema del huracán. Ya. Y no tanto estos huracanes, sino más bien, para mí el huracán Mitch fue más poderoso, fíjate, porque aquí él botó toda la infraestructura, este casi no botó infraestructura. Sí. ¿Ves? Entonces creo que allí es una, digamos, una situación que se tiene que entender por la parte de lo que son las fluctuaciones económicas. Ahora digamos, ¿cuáles son las causas que pueden crear estas fluctuaciones? Ya te lo dije, podríamos hablar de recesiones económicas, políticas económicas, pues, Inflación, devaluación. evaluación, políticas económicas gubernamentales muy flexibles, no sólidas, poco organizadas, poco administradas, no tienen una fuerte presencia en los sectores más vulnerables de la economía nacional. Entonces ahí es donde se dan los problemas de las fluctuaciones. Pocas importaciones, pocas exportaciones, la migración, los problemas ambientales, todo esto vienen determinándose como una situación. Permítame, por favor, muchachos, voy a hacer otra cosita. Ok. Hay una visita. Bueno, creo que ahí estamos hablando ya de causa. Vamos a hablar un poco ahorita de lo que es una renta en cuanto a la economía. Bueno, hay en términos económicos, se conoce como renta a toda aquella utilidad, ¿verdad? Que tiene que ver con los beneficios que obtiene un país, pues, rentas de capital, rentas de trabajo, rentas de actividades económicas, rentas nacionales, ¿verdad? Todo eso son los ingresos, ¿verdad? Que están clasificados como rentas de actividades económicas en un determinado país. En Nicaragua o en cualquier país se conoce como renta nacional. ¿Qué es una renta nacional? Vamos a ver aquí qué son renta nacional. Para que ustedes tengan una idea. Renta neta nacional. Entonces es básicamente la renta primaria total que tiene un país, donde entra todo lo que el país ha hecho en todo ese periodo de tiempo, ¿verdad?
es renta nacional neta, donde se suma lo que entró, donde se suma lo que salió y se hace la diferencia para determinar cuánto es lo que el país obtuvo en renta nacional neta en todo ese periodo de tiempo. ¿Estamos claros? Entonces, este es normalmente como, se conoce también como renta nacional bruta. Donde tiene que ver el trabajo, ¿verdad? Tiene que ver la tierra, tiene que ver las rentas de capital. Eso se llama la fórmula general de esta renta, ¿verdad? Vamos a ver si la podemos poner acá. Ah, no, aquí la tengo, ya la tengo acá. Pero vamos a escribirla acá, ¿verdad? Entonces, esta renta vamos a ponerla aquí. Renta nacional. Entonces, esta renta nacional es igual a, renta de trabajo más renta de capital, ¿ah? Más, más renta nacional bruta. Entonces, sumada toda esta renta, te da la renta nacional. Es la renta, aquí le falta una N también, renta neta nacional. Ahí, renta neta nacional, esta es la fórmula general de la renta. Todo eso se suma, lo del trabajo, lo del capital. El capital, entra todo aquello que se refiere al capital financiero, capital industrial, el capital, los movimientos de capital internacional, los préstamos, eh, este, los ahorros, etcétera. Todo eso tiene que ver en la renta nacional, que es la ganancia, ¿verdad? Es la utilidad. Es como vos que tengas una empresa, por ejemplo, vos decís, bueno, yo soy el accionista mayoritario de esta empresa. Juan, Carlos, Ramiro y Fulano de tal están distribuidas. El otro, yo tengo el 50% y el otro 50% está distribuido entre los otros socios de la empresa o de la cooperativa. Entonces, tomado eso, ¿verdad? Todo lo que es la acumulación de todos esos réditos o ganancias en eso, entonces se distribuyen lo que generó en un periodo de tiempo la empresa o la asociación y se distribuyen las ganancias, ¿verdad? Y todavía ellos tienen obligaciones también de eso, invertir en el trabajo, invertir en el capital, invertir en la renta nacional bruta para que la empresa siga funcionando como tal, porque esa es la obligación de los socios también. Igual en un país. En un país el sistema financiero nacional está constituido por los bancos privados, ¿verdad? No hay bancos públicos, bancos estatales. En el caso del Banco Central es un banco que lleva las cuentas corrientes de todo el capital financiero de toda la nación. No es un banco común de entradas y salidas en cuanto a ahorrantes y etcétera. Hay algunas excepciones, sí, pero el Banco Central es un banco donde lleva todo lo que es las cuentas corrientes, cuentas de capital, balanza de pago, balanza comercial, el crecimiento, la renta nacional, entre ahí. Entonces, el Banco Central está conectado con todos los bancos financieros del mundo. Entonces,
Cuando viene el FMI y el Fondo Monetario Internacional a Nicaragua, al primero que le pide cuentas al gobierno, y el gobierno le pide cuenta al Banco Central, pero el Banco Central no está obligado en darle cuenta al gobierno, sino que tanto a la sociedad como a los organismos financieros internacionales. Estamos claros, pero esto funciona así. En términos prácticos no funciona tan así, pues, porque ellos tienen una relación por ahí. ¿Estamos claros? Así es. Hasta para entender el pago del presidente del Banco Central, pues, quien contrata el presidente del Banco Central, es el Banco Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, es el que le paga el sueldo, creo yo. Yo creo que así entiendo yo. Entonces, vemos ahí ese aspecto de la renta que es bastante interesante. Entonces, donde la RN es la renta nacional bruta, la RT es la renta del trabajo, la RT es la renta de la tierra, y la renta de capital. Entonces, RN es la renta nacional. Aquí me faltó algo. RN es la renta nacional, RT1 es la renta de la tierra, se me había escapado eso, ¿verdad? RT2 más RT1 más la renta capital. Esta renta nacional bruta es la general, ¿verdad? Es toda ella. Esta es la renta nacional bruta. Así es como está. Entonces, la renta del trabajo, acá, esa es la fórmula general de la renta nacional para que ustedes la manejen. ¿Ah? RT1 y RT2. Estaba primero, pero no importa. El orden del factor no estaría producto, porque si sumas esta renta para más renta de trabajo, más renta de la tierra, más renta de la capital, te da igual. Es lo mismo. ¿Estamos claros? Y aquí está la fórmula, ¿verdad? Aquí está la fórmula de la renta nacional neta, que es la que yo les había hablado. ¿Verdad? La renta nacional neta, etc. Esto lo pueden buscar ahí y lo pueden leer. ¿Alguna pregunta? El comercio, ya hemos visto lo que es comercio, los tipos de cambio, ¿verdad? Hablemos un poquito de lo que son los tipos de cambio, ¿verdad? Los tipos de cambio de la moneda, el cambio de una moneda. ¿Qué son los tipos de cambio? Bueno, vamos a entender que los tipos de cambio son, digamos, son divisas que están en relación y en proporción entre una moneda, entre el valor de una moneda con respecto a la otra. ¿Verdad? La tasa de cambio debe entenderse como el nivel que hay en la medida de que las bolsas bursátiles están trabajando en las acciones que se compran y se venden en una determinada en un determinado comercio, ¿verdad? ¿Cómo está determinada los tipos de cambio? Bueno, los tipos de cambio están determinados más o menos así, entendiéndolo como les estoy planteando, están determinados por la oferta y la demanda de divisas en el mercado. ¿Ya? De divisas en el mercado. Estoy hablando no de producto. Estoy hablando de dinero. Estamos hablando de dinero que están dadas, están determinadas, se encuentran determinadas por la oferta y la demanda de divisas en el mercado, sobre todo en el mercado bursátil. ¿Me explico? Bursátil es un término que se refiere a la bolsa, bolsa de valores. Tal vez ustedes han encontrado, han escuchado ese término bursátil. Bursátil significa
bolsa de valores. Entonces, ¿dónde se dan las fluctuaciones? En la moneda de cambio, en el tipo de cambio, en la bolsa de valores, porque ahí es donde se compran las acciones tipo cambios de letra, acciones, etcétera. Todo eso tiene que ver. Entonces, el tipo de cambio o tasa de cambio, decíamos que es la relación de una divisa con respecto a otra. Es decir, nos indica cuánto dinero se necesita para obtener una unidad a otra. Por ejemplo, el dólar está a tanto hoy, amaneció hoy, pero ya en la bolsa de valores, sobre todo en la de Nueva York, los accionistas, las personas que compran y venden acciones y todo ese tipo de gente ya saben cómo va a amanecer el tipo de cambio de una moneda para mañana. Entonces ellos toman unas determinadas acciones preventivas para poder, determinar con cuánto puedo comprar mañana yo una finca, por ejemplo. Un ejemplo. Ya ellos están determinando eso. Por Profe, ejemplo, diga. una pregunta, ¿cómo es que se va evaluando la moneda? No, hombre, se Perdón, acaba de venir del paso. Ahí está. ¿Cómo es que se va evaluando la moneda? no le escuché. ¿Cómo se va devaluando la moneda? La moneda. Ajá. La moneda, ¿cómo se va devaluando? Si la moneda se devalúa si no hay oferta y si no hay demanda. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es lo que le da valor a la moneda? Si hay que comprar, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que le da valor a la moneda. En el mercado de Aunque divisas, en Nicaragua, en sí hay que entender cómo la moneda se va tomando un grado de mayor oportunidad de cambio, por decirlo así. El mercado cambiario es un mercado que se caracteriza por el libre cambio de divisas. Entonces, es decir, su objetivo principal es el de facilitar el comercio internacional y la inversión. Si no hay inversión, ¿ya? Si no hay oferta, si no hay demanda, ¿verdad? Te voy a poner dos economías. Vamos a ver si nos entendemos aquí, porque la pregunta que me acabas de hacer es una pregunta muy importante. Te voy a poner dos tipos de economía, ¿verdad? La moneda puede estar devaluada. Por ejemplo, la moneda colombiana y el colón costarricense son monedas devaluadas, pero mantienen ¿qué mantienen? Su valor de cambio, ¿verdad? Pero no devalúa porque hay, digamos, no hay, perdón, están devaluadas, me explico mejor, están devaluadas conforme a la relación de cambio. Lo digo de otra manera, ¿ah? Están devaluadas conforme a la relación de cambio que hay con la divisa internacional, ¿verdad? Entonces, hay muchos aspectos que pueden intervenir dentro de la evaluación de la moneda. ¿Ya? Una crisis, una inflación. La inflación puede impactar en la devaluación de la moneda. Porque, ¿qué te dice la inflación? Búscame ahí rapidito qué cosa es la inflación, Laura, y me decís. ¿Mm? Lo buscas rápido ahí y me lees el concepto. Dice, proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Ahí está. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Ujú. Entonces, esa es, ¿qué cosa? ¿Qué es Una eso? devaluación. La devaluación. Entonces, entre más demanda y oferta hay, va a tener más valor la moneda. Va a tener más valor la moneda. ¿Ya? Siempre y cuando no hayan otras externalidades que impacten el ritmo económico del país, porque posiblemente el país esté en paz, esté tranquilo, no hay guerra. Lo único que hay en la moneda no tiene la misma paridad de cambio. Por ejemplo, la paridad de cambio que hay entre el dólar y la moneda local, pero no significa que está
no sirve. ¿Verdad? Digamos que Colombia es un país con alto grado de desarrollo. Costa Rica igual, pero esos países están súper más desarrollados que Nicaragua. ¿Me explico? Ajá, ¿y por Profe, qué? y cuando, Sí, ajá, sí, le escucho. cuando se dio el cambio de moneda en Nicaragua, entonces fue porque la moneda estaba totalmente devaluada. Es correcto. Entonces, hay varias fases que puede pasar el sistema monetario, pues, cuando hay una devaluación, perdón, hay una recesión, ¿verdad? Económica, cuando hay crisis económica, ¿verdad? Cuando hay devaluación económica y pasamos a una hiperinflación. ¿Estamos claros? Entonces, la hiperinflación, ¿me escuchan? Sí, profe. Ah, bueno. La hiperinflación puede estar basada en ciertos aspectos sociales. Entonces hay una crisis social y eso va a evaluar la crisis. Por ejemplo, como te acabo de repetir, Colombia, Costa Rica, no hay guerra, pero hay una moneda que en cuanto al valor de cambio hay mayor colón, menos poco el dólar. Pues. Entonces, pero es un país que no está en guerra. Ujú. Entonces se puede soportar. Se puede soportar a través de otros ingresos, a través de otras variaciones que hay dentro de la economía, ¿verdad? De que, de que no. Entonces, esto se refleja en el mercado de divisas o mercado cambiario. Ah, pero te iba a plantear dos panoramas muy importantes. Te iba a plantear dos panoramas, ya me acordé. Por ejemplo, suponete dos economías. Suponete dos economías en un sistema económico, una economía en autarquía y una autarquía es una economía cerrada, pues, que no tiene relación comercial con ningún país. Es una economía, es un país que vive de sus propias inversiones. ¿Estamos claros? Suponete una economía de libre mercado. Entonces, esa economía, ¿verdad? Es donde el espacio físico, en ese espacio físico, en esa economía, se fija el precio de cada moneda, que es el mercado bursátil, ¿verdad? El mercado de divisas. El precio de cada moneda se denomina tipo de cambio. Y el tipo de cambio va a estar en función de la oferta y la demanda de los participantes. ¿Estamos claros? Y no se negocian. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que ver con los tipos de cambio de la moneda. Entonces, los tipos de cambio pueden estar de la siguiente manera. Pueden estar fijos, pueden estar variables, pero esos tipos de cambio o tasa de cambio es el valor de la divisa en relación a la otra divisa local de tu país, por ejemplo, dólar a Córdoba. ¿Ya? Entonces, si vos decís, profesor, ¿cuántos tipos de cambio hay? Entonces vos lo vas a ver como un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio flotante, ¿verdad? También está un tipo de cambio variable. Hay varios tipos de cambio, ¿verdad? Tipo de cambio flotante, tipo de cambio real, tipo de cambio nominal, ¿verdad? Todo eso tiene que ver, ahí les voy a mandar el link de todo eso que yo he estado explicando para que ustedes nada más directamente le den ahí clic en el link y lo lean, ¿verdad?
¿Y quién fija ese tipo de cambio? Te pregunto, Laura, ¿me podrías dar una idea? ¿Cómo, profe? ¿Quién? ¿Quién fija el tipo de cambio en una determinada economía de un país? No sé, profe. Ok, entonces ahí puede ser el Banco Central, ¿ah? que puede fijar el tipo de cambio. ¿Estamos claros? Ok. Entonces, es el Banco Central, por eso que te dice a veces, vos vas a ver en la propaganda ahí que el dólar amaneció hoy al tipo de cambio oficial, es porque el Banco Central ya fijó una tasa de cambio. ¿Ah? Entonces, ahora, ¿por qué la otra tasa de cambio fluctúa en un mercado libre? Porque los mismos, ¿cómo le llaman aquí? Coyotes. Los mismos vendedores, es un mercado libre. Entonces, los coyotes, hablándolo así, entre comillas, porque ese es un término muy usual que se dio, se manejaba esto a principios de los 90, después se vino manejando ya como coyote, porque en los años 80 no existía esto. Esto ya pasó después en la otra etapa de la historia de Nicaragua. Entonces, porque estas personas que venden dólares en la calle no te lo venden al cambio oficial porque ellos pierden. ¿Y por qué te los venden de otra manera? Porque ellos mismos le ponen precio. Pero ese cambio no es oficial. Si vos vas a vender o a comprar una mercancía para afuera, no lo vas a hacer con el cambio de coyote. ¿Lo vas a hacer con qué cambio? Con el cambio oficial. La moneda entra, el inversionista compra en dólar. ¿Explico? Y el inversionista vende en dólar. Y ese rédito, esa ganancia que se obtenga, va a un valor de esa mercancía a la renta nacional del país. ¿Me explico? Ok. Hay mucho que hablar ahí, bastante, pero son términos que tenés que leerlos. Pues. Son aspectos que tenés que leerlos. Bueno, me queda un poco tiempo ya, me quedan 3 minutitos, muchachas, para que el tiempo se me quite, se me termine. Entonces, yo les voy a dejar una tareita ahí para que la vayan realizando ahorita en la plataforma. Tenemos a Ucrania y Jonathan. Ah, no, si esta clase termina a las 11. Sí, es verdad. Ya no da tiempo, son las 10:36. Ah, no, sí, a las 11 termina. Así es, ¿verdad? 10:50, profe. 10:50 ya va a terminar, no me da tiempo para... Pero de todas maneras, ahí les voy a dejar Jonathan, ¿cómo está, Jonathan? ¿Cómo está, Ucrania? ¿Todo bien? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, profe. Muchas Ok, gracias por bueno, me alegro, preguntar. pues. Cuídense. Entonces, a las 10:50 termina la clase y ya solo faltan 14 minutitos, no me da tiempo de que ustedes trabajen algo. Pero bueno, yo ahí les voy a dejar los links de la plataforma de lo que yo he estado platicando con ustedes para que ustedes lo lean esos links, ¿verdad? Y se metan ahí a ver eso. Los muchachos que entraron posteriormente, pues Laura entró primero y ya había comenzado la clase, pero ya de todas maneras la videoconferencia le queda grabada ahí para que ustedes la vean. Entonces, ahorita que salga, pues yo les voy a guardar estos links de este tipo de cambios, sobre todo los tipos de cambio, que es un tema un poquito complejito. Lo que son las fluctuaciones, ya eso hay tu material para que lean lo que son las fluctuaciones. Está la tarea ahí para que también la trabajen. La tarea se refiere a las fluctuaciones, ¿verdad? A las fluctuaciones, que ahí está, vamos a verla rapidito, ¿verdad? Yo creo que me da tiempo todavía, ya queda un minuto. Aquí está la tarea.
Ahí está. ¿Ves? En la siguiente tarea ustedes van a responder únicamente la siguiente pregunta, ¿qué son las fluctuaciones económicas? ¿Cómo estas tienen efecto en los mercados bursátiles? En esto lo van a contestar de acuerdo a la clase. Pero les voy a subir los links para que ustedes estudien. Muchas gracias por haber estado conmigo, se les agradece. Nos vemos en el próximo video, en la próxima videoconferencia, en la próxima clase, entre un sábado, entre 15 días, porque el sábado siguiente es presencial. Espero verlos el sábado. Mucho gusto haber estado con ustedes. Pasen buen día. Cuídense. Adiós. Igual, profe. Buen día. Buen día.